Bienvenidos estudiantes de medicina a la clase de articulación básico clínico comunitaria 1 de columna vertebral. Antes que nada vamos a definir qué es una columna. Una columna es un elemento arquitectónico de soporte rígido, más alto que ancho y normalmente de sección cilíndrica o poligonal. Sirve para soportar la estructura horizontal de un edificio o un arco u alguna otra construcción. También puede constituir por sí misma un elemento decorativo o una señal. Las columnas están expuestas bajo una fuerza que se llama peso. Esta fuerza es perpendicular al piso. También está expuesta a otra fuerza que es la llamada normal, en donde generalmente están igualadas. Si el peso supera la fuerza normal, el objeto se clavaría en el piso o lo perforaría. Y si la normal supera al peso, el objeto saldría propulsado. Por ende, para soportar el peso deben estar igualadas esas fuerzas. Ahora, ¿qué pasa cuando se le pone peso a una columna? Y actúan estas dos fuerzas. Lo que va a pasar es que se va a generar una fuerza de compresión del objeto. Esta fuerza de compresión lo que va a hacer es generar lo que se denomina pandeo. El pandeo, por definición, es el proceso y el resultado de pandear. Este verbo refiere a la curva o flexión que se produce a la mitad de una columna o de un muro debido a la compresión. Entonces, el pandeo es una noción frecuente en el ámbito de la construcción y de la arquitectura. Puede hablarse de pandeo torsional, flexional, pandeo lateral torsional y otros, según la curvatura que presente la columna. Ahora bien, la columna también se define como un conjunto de cosas dispuestas unas sobre otras a modo de columna o pilar. Como podemos ver, las columnas de la arquitectura dórica de la antigua Grecia no están alineadas perfectamente. Son segmentos, uno arriba del otro, con la característica que tienen un agujero en el medio, como podemos ver en la figura de la derecha, que hacía una suerte de guía para que queden derechita un segmento arriba del otro, hasta que se le aplicaba el peso, lo que obligaba a cada segmento a torsionar y acomodarse en la longitud de la columna. Se ve claro, ¿no?, que no están alineados y que hay una torsión en las columnas. Bien, esto básicamente es la definición de columna, básicamente la que se asemeja a nuestra columna, ¿sí? Nuestra columna vertebral está constituida por piezas óseas superpuestas y yuxtapuestas individuales que se llaman vértebras. Son entre 33 y 34. Nuestra columna, la columna vertebral, comprende 4 porciones. De arriba a abajo son, en verde, la cervical, en naranja, la columna torácica, en rosa, la columna lumbar, y en celeste y violeta, sacrococcígea. Las vértebras cervicales, en verde, son 7, las torácicas 12, las lumbares 5, y las sacrococcígeas son entre 9 o 10, que están soldadas entre sí mismas y forman al hueso sacro y al coxis. Bien,
tenemos características comunes a todas las vértebras y las llamamos vértebras tipo. La vértebra tipo, en su parte anterior, podemos observar un cuerpo, lo que se llama cuerpo vertebral, de forma oblicua o es ovalado. Posee un pedículo, dos pedículos que van a unir a el proceso apofisario de el resto de la vértebra, donde podemos encontrar dos proyecciones laterales llamadas apófisis transversas, continuadas hacia atrás por una estructura que se llama lámina, y esas láminas en su proyección posterior van a formar a lo que se denomina apófisis espinosa. ¿Sí? A la izquierda podemos ver una vista superior de una vértebra y a la derecha podemos ver una vista lateral. Ahora bien, lo que faltó de esta vértebra es que por encima y por debajo van a tener un par de lo que se denomina apófisis articulares. Para ser más claro, una vértebra tipo va a tener un cuerpo en su parte anterior de forma que va a tener forma ovalada. Va a continuarse hacia atrás con dos pedículos. Esos pedículos van a continuar hacia atrás en lo que se llama lámina. Se llaman lámina porque tienen forma laminada. La proyección posterior de las láminas, cuando en su unión, va a resultar de una apófisis espinosa. Y entre la unión de los pedículos y las láminas vamos a encontrar unas proyecciones transversales que se llaman apófisis transversas. ¿Sí? Como les había comentado, un par de carillas articulares por encima y por debajo. Bien, esta es la imagen anterior. Espero que haya quedado más claro el asunto. Ahora vamos a verlo de perfil. Un cuerpo voluminoso por delante, continuado de pedículos hacia atrás. Estos pedículos van a estar seguidos de láminas. Entre los pedículos y las láminas se van a proyectar transversalmente o lateralmente las apófisis transversas. Y la unión de la posterior de las láminas se va a denominar apófisis espinosa. Por encima, un par de carillas articulares, por debajo un par de carillas articulares que se van a articular con el par de carillas articulares superiores de la vértebra inferior. Bien, cada región vertebral tiene características propias de esa región. ¿Sí? Esta región, acá les dejo la vértebra tipo en esquema y una vértebra cervical. Vamos a describir un poquito la vértebra cervical que están viendo. La vértebra cervical tiene superficies articulares sigapofisiarias casi horizontales. ¿Sí? Las carillas articulares, las articulaciones de las carillas articulares se llaman siga-apofisarias. ¿Sí? El cuerpo vertebral es alargado transversalmente, ¿sí? Con apófisis semilunares o uncus. Las apófisis transversas se ubican delante y lateral del pedículo. Tienen un foramen transverso por donde discurre la arteria vertebral, que en un 90% de los casos discurre en sentido craneal a partir de la sexta vértebra cervical. Repito, el foramen transverso que poseen en las apófisis transversas, en un 90% de los casos discurre la arteria vertebral en sentido craneal a partir de la sexta vértebra cervical. El canal medular está formado entre el cuerpo vertebral, lo que sería la parte más voluminosa,
los pedículos y la cara anterior de las láminas. En este caso, en las vértebras cervicales, el canal medular es triangular de base anterior. La apófisis espinosa es pequeña, en dirección oblicua de adelante hacia atrás y de arriba a abajo. Las apófisis articulares superiores tienen dirección oblicua de arriba a abajo y de adentro a afuera. Son casi horizontales y las inferiores van a tener la dirección opuesta para articularse con las superiores. De esta forma se explica de que en este segmento de la columna los movimientos que predominan son todos, ¿sí? Porque al tener las superficies articulares en sentido casi horizontal, la movilidad de ambas articulaciones va a ser de flexión, extensión, inclinación lateral y rotación. Bien, vamos a pasar a la región dorsal. En esta región, el cuerpo va a ser redondeado, más voluminoso, y el volumen del cuerpo va a aumentar mientras más próxima a la lumbar esté la vértebra, mayor volumen tendrá el cuerpo vertebral. El canal medular es más pequeño que en la columna cervical y es casi circular. La apófisis espinosa tiene la misma dirección que las cervicales, con el borde romo por arriba y un canal central por abajo, que aumenta su tamaño y se horizontaliza a medida que sean más próximas a las lumbares. Va a tener en su cuerpo va a tener una hemicarilla articular superior e inferior para la cabeza de la costilla, que eso lo veremos más adelante en caja torácica. Pero, como verán en la vista lateral, abajo en la imagen de la derecha abajo, vemos una hemicarilla superior y una hemicarilla inferior. La hemicarilla inferior de la vértebra que está por encima va a dar la hemicarilla inferior a la hemicarilla superior para que se articule una cabeza de una costilla. Los movimientos que predominan en esta zona, en estas articulaciones zigapofisarias, son los de rotación, ya que los movimientos de flexión, extensión e inclinación lateral están limitados por las articulaciones costales. Bien, pasamos a la región lumbar. La región lumbar, lo que podemos observar es un cuerpo vertebral mucho más voluminoso que el resto, se continúa de pedículos hacia atrás. El canal medular es mucho más pequeño, ya que el canal medular, la médula lo ocupa hasta el espacio de L2. Las apófisis transversas son mucho más largas que en el resto de la columna. Las carillas articulares se encuentran casi paralelas entre sí. Y la apófisis espinosa es de forma cuadrangular y se encuentra casi perpendicular al plano frontal. Si entendemos que las carillas articulares están casi paralelas entre sí, podemos entender de que en esta región el movimiento que va a predominar es la flexoextensión. Vamos a pasar a las vértebras especiales cervicales, que son C1 y C2, llamadas también atlas y axis. Atlas porque da manifiesto da el ejemplo del Atlas, que en la mitología
Atlas era la persona que sostenía el mundo, era el gigante que sostenía el mundo. En este caso, el atlas se articula con los cóndilos del hueso occipital, que forma la parte posterior del cráneo, que se correlaciona con lo que sería el mundo. El atlas no tiene cuerpo vertebral, tiene un arco anterior y un arco posterior, con dos masas laterales. El arco anterior en su cara posterior tiene una fosita que va a alojar al diente del axis, a la cara anterior del diente del axis. El arco posterior se continúa con dos masas laterales, donde encontramos una carilla articular superior en forma de zapato, que se va a articular con los cóndilos del hueso occipital. Hacia los costados encontramos las apófisis transversas, que también van a contener un foramen transverso, como las vértebras cervicales. Y las masas laterales se van a continuar hacia atrás en un arco posterior. Ese arco posterior no va a tener una apófisis espinosa, va a tener lo que se denomina un tubérculo posterior. También en el arco posterior vamos a encontrar el surco de la arteria vertebral, que en su desarrollo, el desarrollo del cuerpo, la arteria deja un surco en el hueso antes de penetrar a la apófisis transversa. Vamos al atlas, al axis. El axis tiene una característica que tiene un diente del axis, es la segunda vértebra cervical. El diente es vertical, su cara anterior se articula con la fosa que se encuentra en el arco anterior en la cara posterior. Vamos otra vez, el diente se articula su carilla anterior con una fosa que se encuentra en la cara posterior del arco anterior del atlas. Por detrás también tiene una carilla articular, que es donde va a estar unido, donde más adelante vamos a ver de esta clase, vamos a ver que la cara posterior del diente va a estar unida por ligamentos al arco anterior del atlas. El axis tiene un cuerpo vertebral, tiene carillas articulares superiores y un par de carillas articulares inferiores. Como toda vértebra cervical, en su apófisis transversa presenta un foramen. Bien. La articulación atlanto-occipital y atlanto-axial son articulaciones de tipo sinovial. Tienen la característica de no poseer discos intervertebrales y permiten un rango de movimiento más amplio que el resto de la columna en sus articulaciones. La articulación atlanto-occipital permite el cabeceo, el movimiento del sí, de la aceptación, del sí cortito, como cuando prestamos atención y decimos que sí a algo. Ese sí cortito que decimos con la cabeza solamente lo realiza la articulación atlanto-occipital. Bien, la articulación atlanto-axoidea es una artrodia y es de las diartrosis. Y la articulación atloideo-odontoidea es una de tipo trocoide y es una diartrosis también. Esta trocoide tiene las características de que giran en base a pivotean, rotan en base a un pivote, ¿sí?
Esta es la articulación responsable del también decir que no cuando decimos que no o que no podemos creer algo, que negamos con un movimiento pequeño con la cabeza, que no es tan pequeño porque deben ser más o menos 20 grados para cada lado, solamente actúa esa articulación. Bien, continuamos. Las vértebras cervicales, en este caso tenemos la vista anterior y superior de la séptima vértebra cervical, que por lo que estoy viendo presenta un foramen. Ese foramen transverso en la apófisis transversa está representado en un 10% de los casos en donde la arteria vertebral y el nervio vertebral penetra el foramen. Como podemos ver, la apófisis espinosa es mucho más larga y horizontalizada. Esta vértebra tiene la característica de que en lo que es la anatomía topográfica se llama vértebra prominente, ya que es la que denota más en el cuello de una persona. Sus características son muy similares a la primera vértebra dorsal, ya que se encuentran en una zona límite, en una zona de transición. Por eso tiene la apófisis espinosa que no está bifurcada, es mucho más larga y básicamente es muy similar el cuerpo a lo que sería la primera vértebra dorsal. Bien, a la derecha vemos la sexta vértebra torácica en una vista superior y abajo en una vista lateral. Esa es la que generalmente describimos como vértebra tipo, lo que vemos en esta vértebra tipo, en una vértebra comúnmente dorsal. Esta vértebra dorsal tiene una semicarilla articular superior en el cuerpo y una semicarilla articular inferior en el cuerpo para dar la articulación vértebro-costal. Podemos ver un par de carillas articulares cigapofisarias inferiores y un par superior, y otra carilla articular que se denomina fosita costal, que va a estar en su apófisis transversa. La apófisis transversa es oblicua hacia atrás. No es una proyección estrictamente lateral. Y ahí es donde se va a articular con el tubérculo de la costilla. La apófisis espinosa es alargada, como habíamos dicho anteriormente, oblicua hacia abajo, de arriba a abajo y de adelante hacia atrás. Acá lo que podemos ver son las vértebras torácicas. T1, como les había hablado en la filmina anterior, es muy similar a C7. Con la salvedad de que T1 posee solamente una fosa costal para la cabeza de la primera costilla, igual que la salvedad biomecánica del T2. Podemos observar la gran diferencia entre T1, T10 que se encuentra por debajo de T1 en esta filmina, T11 y T12, son las 4 vértebras totalmente diferentes a T6, que sería la vértebra torácica típica. T11 y T12 tienen más características de una vértebra lumbar, ya que su cuerpo vertebral es mucho más grande. Sus carillas cigapofisarias, sus carillas articulares cigapofisarias son casi paralelas al plano sagital. Y tiene la característica también de que poseen T10, T11 y T12 una sola fosa articular en el cuerpo para una sola costilla. Por ende, vamos a volverlo a decir, mientras más próximas
a las vértebras lumbares en la zona dorsal, en la zona torácica, más características lumbares tienen. Como les vuelvo a repetir, el cuerpo muy voluminoso, su diámetro transversal es mayor que el anteroposterior, la apófisis transversa están por detrás del pedículo y no en la unión entre el pedículo y la lámina, y la apófisis espinosa empieza a tornarse con una forma de cuadrilátero y más robusta, y se dirige de forma horizontal hacia atrás. Bien, pasamos a las vértebras lumbares. Esta es la segunda vértebra lumbar, L2. Como podemos ver en la vista lateral, podemos ver una carilla articular inferior y una superior, casi paralelas al plano sagital. En la vista superior podemos ver el par de carillas articulares superiores, ¿sí? Que se van a articular con un par de carillas articulares inferiores de L1. Si entendemos que estas carillas articulares, que no solamente es una articulación, sino son dos que se mueven al mismo tiempo, entendemos que el movimiento que va a predominar en la zona lumbar es el de flexo-extensión. El canal medular a esta altura de la columna es triangular, casi de lados iguales, isósceles, de base anterior. Y es pequeño. Y les explico por qué. Porque a partir de L2 solo contiene raíces espinales inferiores. No contiene la médula con sus astas como lo hace la columna más arriba, los segmentos de la columna. Bien, ahora pasamos a L5. La quinta vértebra lumbar es la última. Se articula por encima con las apófisis articulares de L4. Posee una espinosa perpendicular hacia abajo, de puntas más redondeadas, y se va a articular por debajo con el sacro. Su cuerpo vertebral es mucho más ancho que largo, por ende predomina el eje lateral antes que el antero-posterior. Bien, vamos a seguir con el sacro. Vamos a hablar un poquito del sacro. El sacro está situado en la parte posterior de la pelvis, entre los huesos ilíacos. Es un hueso aplanado de adelante hacia atrás. Es más voluminoso arriba que abajo. Sus dimensiones disminuyen a partir del punto en que su función de sustentación es transferida a la pelvis por la articulación sacro-ilíaca. Es un hueso francamente oblicuo, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Se distinguen cuatro caras, una base y un vértice. En su cara anterior podemos decir que es cóncava, hacia adelante y hacia abajo, presenta en la línea mediana a cuatro salientes, que son las líneas transversales del sacro, que exteriorizan la soldadura de las 5 vértebras sacras que lo forman. En los extremos de cada línea se disponen los forámenes sacros anteriores, que se prolongan en sentido lateral por canales transversales de diferente orientación que convergen hacia la escotadura ciática mayor del hueso coxal. Esta cara está delimitada por 3 bordes, un borde superior y anterior convexo. Su parte media corresponde al cuerpo de la primera vértebra sacra y forma con la quinta lumbar un ángulo conocido con el nombre de promontorio. A ambos lados, el borde es convexo y romo y corresponde al borde inferior de los alerones del sacro.
Los bordes laterales tienen 3 segmentos, uno anterior, uno medio y uno posterior. El segmento anterior es cóncavo hacia abajo y adelante, es el borde anterior de la superficie articular. El medio es cóncavo hacia abajo, continúa a la escotadura ciática mayor del hueso coxal. Y por último, el posterior es oblicuo hacia abajo, atrás y adentro, y medial, hacia el vértice del sacro. La cara posterior del sacro es irregular en la línea media y se observan desde la base al vértice una escotadura con cavidad superior. Es el origen del conducto sacro. Vemos una cresta saliente que representa las apófisis espinosas de las vértebras sacras, tomando el nombre de cresta sacra media, cuya parte inferior se continúa en un orificio con forma de V corta invertida, que se llama hiato sacro. Lateralmente a la cresta sacra, por ende a ambos lados, podemos ver el canal sacro, que corresponde a las soldaduras de las láminas vertebrales. Más lateral aún, la cresta sacra intermedia, que resulta de la unión de las apófisis articulares. A nivel de la quinta sacra, estos tubérculos forman a ambos lados de la línea media las astas del sacro, que limitan lateralmente a la quinta sacra. Estos tubérculos forman a ambos lados de la línea media las astas del sacro. Las astas del sacro limitan lateralmente la parte inferior del canal sacro y responden a las astas del coxis. Laterales a los tubérculos se observan los 4 forámenes sacros posteriores, más laterales que anteriores, y por último la cresta sacra lateral, que presenta la soldadura de las apófisis transversas. En la base del sacro, la base es superior, en su parte media está constituida por una superficie de forma oval, que representa el cuerpo de la primera vértebra sacra. Su borde anterior es saliente y corresponde al promontorio. Por detrás se observa el foramen superior del conducto sacro. El ángulo posterior es redondeado y los extremos están ocupados por el canal que se extiende desde el primer foramen sacro posterior hasta el último foramen intervertebral. En sentido más lateral, se observa a cada lado una superficie triangular plana de eje mayor transversal, denominadas alas del sacro. Sobre el borde posterior de la base, entre el cuerpo y el ala, se elevan las apófisis articulares superiores, cuyas superficies miran hacia atrás medialmente y se articulan con las apófisis articulares inferiores de la quinta vértebra lumbar. Las caras laterales, en su parte superior, son anchas y constituyen una verdadera cara, y la inferior se adelgaza y forma un borde. La parte superior de la cadilla articular es amplia, es una superficie articular amplia que se va a articular con el hueso coxal y es más saliente hacia adelante. Tiene una verdadera forma de haba
u oreja. Detrás de esta cara articular se observa una superficie irregular con excavaciones más o menos profundas para inserciones ligamentosas y con orificios para la penetración de vasos, llamada fosa cribosa. En el vértice del sacro, en la línea media, hay una carilla elíptica del eje mayor transversal, convexa en todos los sentidos, que se articula con la base cóncava del coxis. El coxis resulta de la fusión de 4 o 5 vértebras atrofiadas. Impar es un hueso impar y mediano, o sea, se encuentra en la línea media. Tiene forma triangular irregular de base superior. La vértebra coxígea superior presenta una cara anterior cóncava, una cara posterior convexa y los ángulos laterales de los ángulos laterales emergen las astas coxígeas, que son vestigios de apófisis, alguna apófisis transversa. Bien, vamos a hablar un poquito hablamos de los cuerpos vertebrales, de las articulaciones sigapofisarias, no hablamos de la articulación entre los cuerpos vertebrales. Acá podemos ver tenemos una vista lateral derecha. Podemos ver tres vértebras superpuestas y articuladas entre sí, yuxtapuestas. Yuxtapuestas significa que están encastradas y apoyadas como si fuesen unas tejas. Entonces las vértebras por delante están superpuestas y por detrás están yuxtapuestas. Según Moore están superpuestas, así que vamos a decirle que están superpuestas. Bien, como se dijo en la clase de generalidades de articulación, las anfiartrosis son articulaciones donde las superficies articulares poseen formaciones de cartílago hialino o fibrocartilaginosas que se interponen entre ambos huesos. Carecen, por ende no tienen cavidad sinovial y presentan ligamentos periféricos que rodean la articulación, ¿no? Las anfiartrosis. Las sínfisis presentan un fibrocartílago interpuesto entre las superficies articulares, puede ser un disco intervertebral, como en la sínfisis pública o la sínfisis púbica. Los movimientos son limitados y de poca amplitud individual. Actuando en forma conjunta, proveen absorción de fuerzas de choque, peso y flexibilidad. ¿Sí? Entonces podemos decir que la articulación entre los cuerpos vertebrales es una sínfisis. En esta vista lateral podemos observar el agujero intervertebral que lo forma el pedículo de la vértebra superior y la cara superior del pedículo de la vértebra inferior. Por delante, la cara posterior del cuerpo vertebral y el disco. Y por detrás, las articulaciones sigapofisiarias y láminas. Por los agujeros intervertebrales van a pasar los nervios raquídeos que salen de la médula espinal. El disco por la noche absorbe agua y durante el día, bajo la compresión que recibe, la libera a los tejidos conectivos circundantes. Otros medios de unión son los ligamentos.
Lo que podemos observar aquí es un corte transversal, un corte sagital de la columna, en donde en la parte derecha de la imagen podemos observar a los cuerpos vertebrales representado por delante de los cuerpos al ligamento longitudinal anterior, que va a unir la cara anterior de los cuerpos vertebrales. Podemos ver entre los cuerpos vertebrales al disco intervertebral con su núcleo pulposo. Uniendo la cara posterior de los cuerpos vertebrales encontramos al ligamento longitudinal posterior, en donde en la zona cervical se va a llamar la placa lámina tectoria. Podemos ver en la parte izquierda de la imagen a las apófisis espinosas. Estas apófisis espinosas van a estar unidas entre sí por un ligamento que se llama interespinoso. Y uniendo los vértices más posteriores de las apófisis espinosas vamos a encontrar un ligamento que se llama epiespinoso o supraespinoso. Vamos otra vez. La unión va a unir a los cuerpos vertebrales entre sí en su cara anterior el ligamento longitudinal anterior. Por ende, se va a llamar ligamento longitudinal posterior al ligamento que va a unir las caras posteriores de los cuerpos vertebrales. Las apófisis espinosas van a estar unidas entre sí por el borde inferior con el borde superior de una apófisis espinosa va a estar unido por un ligamento que se llama interespinoso, porque se encuentra entre las vértebras, entre las apófisis espinosas. Y a la parte más posterior, el borde posterior de las apófisis espinosas, los va a unir el ligamento que se llama epiespinoso o supraespinoso. A los cuerpos vertebrales entre sí los va a unir el disco intervertebral. Ahora obviamente nos queda nombrar al ligamento intertransverso. Si dijimos que el ligamento interespinoso va a unir a las apófisis espinosas, el ligamento intertransverso va a unir el borde superior al borde inferior de las apófisis transversas superpuestas. Y por último, vamos a hablar a la unión de las láminas entre sí. El ligamento van a estar unidas por el ligamento amarillo o ligamento flavo. Vamos a hablar de los ligamentos de las vértebras especiales, ¿sí? Esto es un corte coronal en donde el hueso superior va a ser el occipital, el que le sigue el atlas, el que le sigue el axis y el último, el más inferior, es C3. La unión entre el hueso occipital y el atlas, la articulación atlanto-occipital, ¿sí? La vamos a ver envuelta en una cápsula articular. Es una articulación sinovial. A la articulación atlanto-axoidea, articulación entre el atlas y el axis y el diente del axis, va a estar unida por lo que se llama un ligamento transverso del atlas. El ligamento transverso del atlas va a ir desde la cara posterior del arco anterior de un lado al otro de la cara posterior a las masas laterales, conteniendo al diente. También vamos a encontrar conteniendo al diente un fascículo longitudinal posterior o ligamento longitudinal,
que va a unir el cuerpo del axis a la cara anterior, al borde anterior del agujero magno. El ligamento longitudinal posterior, que se encuentra más inferior, recuerden que este es un corte coronal visto de atrás, se va a transformar en fascículo longitudinal, en ligamento longitudinal, que va a poseer un fascículo longitudinal inferior y uno superior, porque los dos van desde el cuerpo a la cabeza. El inferior va del cuerpo a la cabeza al diente y el superior va del diente al occipital. Y se va a transformar en membrana tectoria en el hueso occipital. También vamos a encontrar a los ligamentos alares, que los observamos mejor en esta filmina, que los ligamentos alares parten de la cabeza del diente al borde interno, borde lateral e interno del agujero magno del occipital, asegurando el movimiento y la estabilidad articular y la congruencia articular. En esta imagen también podemos ver la carilla articular de la masa lateral del atlas, el arco anterior del atlas, con la fosa posterior, que se va a articular la cara anterior del diente del axis. Y la cara posterior va a tener una cavidad sinovial que lo va a separar del ligamento transverso. Podemos observar en esta filmina también a la arteria vertebral penetrando el foramen transverso. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Una sola cosita que quiero agregar son las curvaturas normales de la columna. La curvatura, vamos a hablar de curvaturas primarias y secundarias. La curvatura primaria es la cifosis. La cifosis es una curva de concavidad anterior. Cuando nacemos, nuestra columna es una sola cifosis, es una sola concavidad anterior, del sacro hasta la cervical. Durante nuestro desarrollo, el niño lo primero que hace es extender la cabeza. El niño, el bebé, cuando nace, el primer movimiento que gana la columna es el de extensión de la cabeza, cuando el niño está boca abajo. Es donde se empieza a formar la lordosis cervical. Entonces vamos a definir como lordosis a una curvatura fisiológica de concavidad posterior o convexidad anterior. Luego el niño logra sentarse y para hacerla más rápido, a los 12 meses el niño tendría que lograr caminar. Alrededor 12 meses y moneda, el niño logra caminar y logra la posición erecta, en donde la columna lumbar logra la extensión, y plasmando la otra curvatura secundaria, que es la otra lordosis, que es una curvatura de concavidad posterior o convexidad anterior. Los movimientos de la columna, dijimos a modo de repaso, que en cervical se mueven todos los planos, dorsal predomina la rotación y lumbar la flexoextensión. Para hablar un poquito de la movilidad de las vértebras entre sí, los movimientos puros son de flexoextensión. Los de inclinación lateral siempre están acompañados y combinados de una rotación. Por ende, los de rotación también van acompañados de una inclinación lateral. Espero que les haya gustado la clase y nos vemos en la próxima.